Muy buenos días, muchas gracias por aceptar esta invitación de la Pontificia Universidad Javeriana. El 13 de junio del año 2014, que está a pocas semanas de distancia, se cumplirán 60 años de haberse emitido las primeras señales de televisión regular en Colombia. Aquel día, el 13 de junio de 1954, desde una antena ubicada en el techo del Hospital Militar de Bogotá, se empezó a emitir una señal en las horas de la noche para un número pequeño de televisores en la ciudad. Esto, que es básicamente un acontecimiento desde el punto de vista técnico, todos sabemos hoy que también fue un acontecimiento social, político y económico en este país y en todos los países donde está la televisión funcionando hoy en día. Como bien fue bautizado este foro, la tele sigue ahí, pese a todo, o gracias a todo. Quisiera, antes de comenzar el diálogo en el que a lo largo de estas próximas horas me acompañarán en este escenario distintos invitados, sobre todo de aquella primera época de la televisión, y habrá otros colegas míos de aquí de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Javeriana conversando con estos invitados. Antes de arrancar este diálogo, quisiera que veamos este video que prepararon los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad. Adelante. En el siglo XXI, la televisión es el medio de comunicación más popular en el mundo. La imagen resulta tan natural y tan cotidiana que olvidamos o desconocemos el gran esfuerzo que significó poner en marcha este grandioso invento. La televisión aparece en el mundo en la década de los 30, se hizo popular en los 50 y desde los años 60 para acá se ha ido introduciendo en la vida de todos los que habitamos la Tierra. La televisión, tele que significa lejos en latín y visión, mirada, es el proceso por el cual la imagen se descompone y se recompone en pequeños puntos luminosos. Para que esto fuera posible se necesitó que el químico Jacob Berzelius, de origen sueco, descubriera en el año de 1817 las características del selenio. Así, casi un siglo después, aparece el iconoscopio, con la ayuda del ingeniero norteamericano Philo Farnsworth, el ingeniero británico Logie Baird y el ingeniero alemán Paul Nipkow. El iconoscopio consistía en un aparato que convertía una imagen visual en una señal eléctrica. Mientras el ingeniero británico Logie Baird inventó la televisión mecánica, Philo inventó la televisión eléctrica. Ambas tecnologías funcionaban, sin embargo, en poco tiempo se hizo evidente la superioridad de la calidad de la imagen de la televisión eléctrica sobre la mecánica, y fue así como a mediados de 1930 se inaugura la televisión eléctrica, expandiéndose rápidamente en ciudades como Berlín, Londres, París y Nueva York. 13 de junio de 1954. Estábamos casándonos. Ese día me estaba casando. Y ese día estaba inaugurando la televisión. Y ese día estaba cumpliendo Rojas Pinilla un año de estar en el poder. 1954. Rojas Pinilla estaba festejando su año de estar en el gobierno y la televisión estaba inaugurando ese día, entonces habían muchos festejos, había mucha pólvora. En esa época la pólvora, eso era por cantidades, estábamos en Onda y había mucha algarabía por la llegada de la televisión.
El teniente Gustavo Rojas Pinilla conoció la televisión con la transmisión de la apertura de las Olimpiadas del año 1936 en Berlín. El evento fue un despliegue de majestuosidad y poder que sirvió como vitrina al imperio nazi de Hitler. La imagen de la llama olímpica ardiendo en medio de 60.000 espectadores insertó en la mente del militar la idea de traer la televisión a Colombia. Le esperaba una colosal tarea. Es así como en 1953, con la toma del poder del general Rojas Pinilla, su principal labor se centra en conseguir la tecnología y los equipos necesarios para implementar la televisión en todo el país. Como el hombre rígido y meticuloso que siempre fue, se puso como meta lograr la inauguración de esta nueva tecnología el día del primer aniversario de su gobierno. Se dice que el 13 de junio de 1953 llegó el primer televisor al país. La gente estaba tan conmocionada que muchos fueron al aeropuerto de Bogotá para ver el gran invento. Pero debido a la magnitud del proyecto, tuvo que apoyarse en el abogado Fernando Gómez Agudelo, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana y director en ese entonces de la Radiodifusora Nacional. La tarea no era sencilla y debido a la geografía colombiana, la misión de irradiar la señal a nivel nacional era bastante complicada, por lo que le tocó a Gómez Agudelo buscar ayuda con diferentes expertos de Europa y Estados Unidos que recomendaron las antenas y la tecnología necesarias para lograr la emisión. Tener la señal de televisión le costó al gobierno 10 millones de pesos. No obstante, la compra de esta tecnología no sería tan sencilla. El mismo Rojas Pinilla tuvo que viajar a Alemania para convencer a la empresa Siemens de vender los equipos a Colombia, ya que habían otros países interesados. Una vez adquiridos los equipos necesarios, se instalaron las primeras antenas en los cerros de Bogotá y el departamento de Caldas, dando origen a la primera transmisión de una señal de televisión entre Bogotá y Manizales. El sueño del presidente Rojas y de Gómez Agudelo se estaba cumpliendo, pero los obstáculos siguieron apareciendo. Poco antes de la inauguración, se dieron cuenta de que no tenían personal capacitado en producción para televisión, por lo que se aprovechó el cierre del Canal 11 en Cuba para contratar a 25 técnicos de la isla. Los sótanos de la Biblioteca Nacional en la calle 26 se convirtieron en los estudios improvisados para la grabación de los programas. Recuerdo que en el año 54, en la casa de un vecino, le llegó un televisor y nos reunimos todos los muchachos de la cuadra, alrededor de 10 o 12, a ver la maravilla de la televisión. Recuerdo el nombre del primer animador, que era Alejandro Michel Talento. En mi casa el primer televisor lo tuvimos en el año 55 y era un aparato grande, complicado y normalmente permanecía con la imagen fuera de foco. Mientras la producción de televisión avanzaba, el alto costo de los televisores impedía su masificación, ya que el precio de un monitor era de 300 pesos y el salario mínimo de la época era de 120 pesos. Por esos tiempos, solo 400 hogares contaban con televisor. Fue así como el 13 de junio de 1954 a las 7 de la noche, los colombianos no solo escucharon el himno nacional, vieron en vivo y en directo la Orquesta Sinfónica de Colombia. Acto seguido apareció el general Gustavo Rojas Pinilla para declarar de forma oficial la inauguración de la televisión en el país. La emisión en blanco y negro fue recibida en Bogotá por el Canal 8 y en Manizales por el Canal 10. Luego siguieron las transmisiones de entretenimiento como un programa animado por Álvaro Monroy Guzmán y se montó la obra Tarde de Paul Vilar. Esta primera transmisión tuvo una duración de 3 horas y 45 minutos. Para las personas que no pudieron adquirir el aparato receptor, se brindó la opción de ver las transmisiones gracias a los televisores que dispuso el gobierno en distintos puntos de la ciudad.
En sus inicios, la televisión en Colombia se hacía con las uñas. Reinaba la improvisación, no había una agenda establecida y tampoco personal con experiencia. En esos años se transmitían programas en vivo. Posteriormente, los programas fueron pregrabados para dar tiempo a los escenógrafos de acomodar los sets de grabación. A principios del 60 ya se empezaba a ver televisión por ahí en varias partes, pero no muchas. Y cuando iba a llegar el hombre a la luna, entonces mi esposo dijo, eso sí, hay que comprar un televisor para ver la llegada a la luna, porque eso es magistral. Meses después había cuñas antes y después de los noticieros. Los primeros programas deportivos estuvieron a cargo de Carlos Arturo Rueda, también experto en radio, y nacieron los de entretenimiento como El Chuque Escondido y Concéntrese. Otro programa de humor infantil muy famoso fue el de Fernando González Pacheco, Animalandia, y Naturalia de Gloria Valencia de Castaño, que se consideró el primer programa ecológico de nuestro país. Me acompañan en el escenario dos personas que nos van a ayudar a reconstruir un poco esa primera etapa, pese a que uno de los dos no la vivió, pero confío en que tendrá, por lo menos por referencias, algunos datos de aquella época. En primer lugar está don Horacio Posada, camarógrafo y empresario de la televisión desde sus inicios de la televisión. Es una de estas personas que estuvo allí desde antes de que naciera la televisión. Y está también con nosotros el ingeniero Carlos Fernández, quien realmente llegó a la televisión a principios de los años 70, cuando se montó en Bogotá el primer estudio de producción en color, que fue Gravi. Sin embargo, su larga vinculación con RTI y su amistad con algunos de los fundadores de la televisión, confío en que nos permitirá reconstruir algunos detalles de esa época. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí. Y para ir entrando en materia, quisiera hacer un par de comentarios sobre el video que acabamos de hacer. Los tres testimonios que vimos son de televidentes que recuerdan detalles de esa época, pero fíjese cómo la primera persona que intervino allí, una señora que estaba en Onda el 13 de junio de 1954 y se acuerda de la pólvora y se acuerda del día porque era el día que se casaba, técnicamente no pudo haber visto televisión ese día porque la señal no llegaba allí. O sea, ella es consciente de que ese día nacía la televisión aunque no la hubiera podido ver. ¿Es así, don Horacio? Seguramente la vio por radio. Válido. Sí. Válido el comentario, Sí, claro. ella oyó la pólvora y sabía Sí. que eso era porque por nacía la la televisión, pero no porque la hubiera visto. Claro. Don Horacio, usted es de la época en la que la televisión o era en vivo o se filmaba en cámaras de cine, ¿es correcto? Sí, básicamente era eso. ¿Usted llegó a la televisión en qué año y a hacer qué? Aproximadamente entre 54 y 55, la fecha exacta no la recuerdo, parece increíble, ¿no? Claro. Pero el presidente era Gustavo Rojas Pinilla. oye, y nosotros la oficina nuestra era en la presidencia. En el Palacio de San Carlos. En el Palacio de San Carlos, en el primer piso, en un sótano de allá. ¿Y usted qué hacía allí? Yo era el asistente de cámara. ¿Era un muchacho de cuántos años? Muchacho asistente de cámara que iba teniendo las luces, ubicando las conexiones y todo eso. Cargando el cable para que no se enredara. Ni siquiera de sonido, porque sonido no había. Ya. En aquel entonces, la primera cámara de cine con sonido vino a llegar por los años de los 58, 59 más o menos. Ya. Que eran unas cámaras inmensas, que yo tengo una en la oficina que pesa aproximadamente 25 kilos, Ya. la sola cámara. Carlos. Y el amplificador iba por aparte. Sí. Eso era un camello. Sí, me imagino. Si aún hoy
Sigue siendo un camello en algunos casos. Claro. Carlos, creo que técnicamente el sonido originalmente se transmitía por FM, o sea, técnicamente el sonido de la televisión iba por radio, ¿o no es así? No, siempre ha ido por radiofrecuencia, ¿sí o no? Sí, Y el sonido es parte de esa señal de radiofrecuencia que se transmitía en FM. Ajá. Mucho, la modulación era FM, no era que se transmitiera en la banda de FM. ¿de Ya, acuerdo? claro. Pero, claro, la televisión tiene, digamos, técnicamente el componente de imagen y el componente de sonido se procesan distinto y solamente al final se juntan, ¿o cómo es De eso? acuerdo, ¿no? Inclusive hoy todavía se procesan independientemente, se transmiten en forma simultánea, pero se procesan independientemente. Claro. Tienen Ahí- portadoras independientes. ¿sí? Ahí la clave está en que sea sincronizado, porque si cada uno va por su lado se... Desde luego, pues si no habría un problema de lip sync, ¿sí o no? De no referencia entre la imagen y la voz. ¿sí o no? Claro, el 13 de junio de 1954 usted, No, ¿dónde yo, estaba? yo estaba muy chiquito. ¿Sí? O sea, que Sí, no sí, tiene sí. recuerdos. No, pero de- no, sí tengo un recuerdo, porque de niño yo vivía en Armenia en esa época. Ajá. Y me acuerdo que había un señor que tal vez por allá en el 56, 57 tenía un televisor. Claro. Y era el único televisor del barrio, entonces íbamos y desde las rejas mirábamos hacia la sala. ¿sí? Las imágenes. Digamos, ese es mi primer recuerdo de la televisión. Claro. ¿Y usted, don Horacio, el 13 de junio del 54 ya estaba metido en la televisión o todavía No, todavía no. ¿Recuerda Como algo de 2 ese años día? más o menos, 2 años, 2 años y medio después fue que entré. Sí. ¿Y recuerda más o menos algo de ese día o la primera vez que vio televisión o que supo que existía? Ya estando aquí en Bogotá, por ahí, en los primeros meses de televisión está aquí. Pero yo vivía con un tío mío aquí. Usted venía de Medellín, Yo vengo de Medellín, sí, como al rebusque se vino. Iba Sí, para exactamente. Venezuela y Iba a allá... Venezuela, pero no me recibieron porque éramos de tercera categoría Ajá, en Venezuela. sí, Entonces me vine para Bogotá. sí. Y aquí empecé a trabajar En lo que saliera. lo que saliera. ¿no? Un amigo me invitó a trabajar en televisión, que si me gustaría trabajar en televisión, yo no sabía qué era eso. Claro. Y bueno, Y se fue a cargar Y me fui a cables y a cargar lo que cables, lo toda esa pusieran. cosa. Sí, señor. Y entonces ocurre algo, usted me decía que en su vida las cosas le han pasado un poco al azar. por accidente. Todo. El 7 de agosto de 1956, unos camiones cargados con dinamita que estaban parqueados en cierto lugar de Cali explotaron y todavía no se sabe muy bien por qué. Exactamente. Y esto fue una tragedia nacional de Bárbaro. centenares de muertos. Y usted estaba en Bogotá, ¿cómo lo afectó a eso a usted y qué tiene que ver con que usted se haya vuelto camarógrafo? Yo iba de asistente de un camarógrafo que estaba recién llegado realmente, que tampoco sabía mucho de cine, pero estaba llegado por palanca allá. Y estaba aprendiendo también, y yo también estaba de asistente de él, imagínese. Entonces, nos dijeron, no, hay que hacer una visión de lo alto de toda esta área, donde fue explotado todo eso. Entonces, cuando llegamos allá, él fue sin mucho entusiasmo, cuando llegamos allá, Allá es el aeropuerto de al Bogotá. aeropuerto, entonces dijeron, bueno, vayas en ese avión. Y efectivamente, el hombre miró el avión, era un avión todavía de alas de tela, de toda esa cuestión, y dijo, no, yo sufro de problemas de altura y yo no me monto ahí. Bueno, pero tenemos que tomar imágenes de eso. Y dije, Horacio, ¿tú quieres hacer eso? Y dije, claro, yo me monto en eso. Y efectivamente me monté en eso y desde allá tomamos las únicas imágenes de esa gran tragedia de miles de muertos. La tomé yo desde el alto, en un avioncito ahí, inicialmente en el cine. Claro. Salieron bien y salió todo al aire. Esa imagen, ese día llegó a Bogotá por avión y en la noche alcanzó a entrar en televisión. La cámara que usted usaba era una cámara de cine de cuerda, Las bolis eran las reinas del paseo en esa época. que no Las tenían bolis. negativo además. No tenía. No, pues es que el negativo ya era un proceso, ¿no? La cámara en sí, la película no le interesaba si era negativo o reversible, ¿no? Ya. Simplemente eso era la película que le pusiera. Si era negativa, pues la negativa. Si era y había unas películas que se revelaban reversibles, que salía una y única copia. O negativo, que la cual se podía copiar. Ahora, para noticias normalmente usaban reversible porque era más rápido de obtener la imagen, ¿o no? Sí, señor.
Porque se Era más ahorraba la rápido porque copia. era un proceso que duraba entre 45 y 50 minutos. Y esa era la Y ya rapidez salía de la película, pero entonces había que quitarla, hacerle una pequeña edición para sacarla al aire, ¿no? Claro. Si no, ni modo. Muy bien. Pongámosle pausa ahí a la historia, ya vamos en el año 56, pero quiero que por favor miremos este testimonio pregrabado de Fernando Restrepo, que también estuvo en esa primera época de la televisión colombiana, hoy en día es uno de los accionistas de Producciones RTI, que él evoca cómo fue ese 13 de junio de 1954. Adelante. La situación era muy obvia. ¿A quién le vamos a mostrar la televisión? Entonces, el general se olvida que era una dictadura. Blanda, digamos, pero dictadura. Entonces, el tipo hacía lo que le daba la gana y como. Entonces le encarga al Banco Popular que importe unos equipos, unos receptores. Importa dos tipos de equipos, me acuerdo, unos que eran Philco, creo, eran equipos americanos. Entonces, porque el modelo, el estándar que se estableció sin ningún estudio previo ni nada fue el norteamericano, es decir, no había discusión de que nadie pensaba en los estándares europeos. Entonces, le ordena al banco que importa, y la cifra, me puedo equivocar, pero yo creo que eran 300. Claro. A marchas forzadas para que estén instalados el 13 de junio de 1954. Carlos, desde el punto de vista técnico, don Fernando Restrepo explica que cuando ya se llegó el momento, parece que fue como en septiembre del año 53 que el general Rojas Pinilla llama a Gómez Agudelo, que era el director de la Radiodifusora Nacional, y le dice: necesito que para junio del año entrante, estamos en septiembre, para junio del año entrante tengamos televisión aquí. Y entonces una de las primeras cosas que hace Fernando Gómez Agudelo es irse a Nueva York, y allí tiene un hermano que es físico, profesor de física, y con base en un análisis que hacen allí, descubren o deciden que si bien los equipos de estudio podían ser gringos, los transmisores no, porque la televisión gringa estaba pensada para un territorio más plano. ¿Usted ha oído algo de eso? Eso explicaría que la Siemens, los equipos de transmisión sean alemanes o europeos, específicamente alemanes, y los equipos de estudio sean Dumont, que eran gringos. No, realmente desconozco los detalles, pero técnicamente las referencias que hay, ¿sí? Que la disponibilidad de equipos no era muy fácil, y cuando toman una decisión de hacer televisión, pues salen rápidamente a buscar los equipos donde estén. Inclusive Fernando lo comenta en muchas entrevistas, de que era un tour de force, salir a conseguir los equipos donde estuvieran. Entonces aparecieron los de Dumont o los de RCA y los transmisores Thomson de la época, que creo que fueron Thomson o Siemens, ¿sí o no? Pero porque estaban disponibles, ¿sí o no? Ah, ok. Sí. De eso hay algunas anécdotas técnicas, un poco de fondo, pero que, digamos, no vienen casi al caso, pero una pequeña. ¿Sí? El sistema, la norma que adopta Colombia es una norma que se llama norma M, que es una norma americana, pero como los transmisores eran europeos, ¿sí? Las frecuencias intermedias de esos transmisores quedaron como norma europea. Es algo curioso, más de curioso técnico, claro, porque nadie se da cuenta del tema, pero un cierto esquema híbrido, ¿sí? el que teníamos. O sea, híbrido no solamente desde el punto de vista de que hubiera programadoras privadas y el Estado, sino también desde el punto de vista técnico. Carlos, el otro detalle que cuenta don Fernando Restrepo es que en el año 54, cuando nació la televisión colombiana, ya existía algo que se llamaba el kinescopio, que permitía filmar en película lo que captaba una cámara de televisión, pero que el aparato que compraron con el primer paquete de equipos no funcionaba a la altura de Bogotá. Entonces, durante los primeros años, la televisión colombiana quedó condenada a ser en vivo, porque aunque ya existía la tecnología, parece que funcionaba con un arco voltaico y que a la altura no era confiable y se caía la... No.
No sé, es muy confuso el tema, pero sí hay un dato importante, ¿sí? La televisión se desarrolla en vivo, porque grabar imágenes de video era muy difícil. Solamente hasta principios de los años 60 se empiezan a desarrollar videotapes que son capaces de almacenar la información. De resto teníamos el recurso de cine. Entonces, Claro. por eso los noticieros se hacían en cine, las películas estaban en cine. Y hay un aparato muy famoso, del cual yo apenas lo conocí un poquito cuando empezó mi carrera profesional, que se llamaba el telecine. Entonces uno con el telecine podía pasar películas en televisión, pero que venían en cine. Claro. Y no era otra cosa que una película proyectada sobre el tubo de la cámara. Sí. Una cámara puesta aquí y una película pasando. Sí, pero con un detalle, y es que la televisión es a 30 cuadros por segundo y el cine era 24, y entonces ese no era cualquier proyector, era un proyector modificado. Sí, era un proyector que se modificaba para poder tener un shooter de 30 igual al que tenía la cámara. Claro, claro. Pero sí se hizo mucho de los pregrabados y hacían a través de telecines. Claro. Inclusive se jugaba mucho con los proyectores de slide, no sé si algunos se acuerdan todavía de cómo muchas informaciones audiovisuales se hacían a través de slide. En televisión también, entonces el telecine tenía film por un lado y tenía un par de proyectores de slide por el otro, Claro. que cambiando, switchándose entre uno y otro, iban configurando una presentación. Claro, y en la parte de atrás del presentador del noticiero había a veces proyectada era una diapositiva, o sea, con un mapa o con alguna cosa, cuando no era un pedazo de papel con el mapa o con el letrero que se necesitara en ese momento. Es un buen detalle, fíjate que muchos alcanzamos a ver cuando terminaba un programa que los créditos del director, de los camarógrafos, eran cartones que caían. Por eso está la palabra de tumbe, ¿sí o no? Exactamente. Y obviamente no había ningún equipo que pudiese guardar esa información para presentarla. Entonces se hacía tomando con la cámara unos cartones que iban cayendo. Claro. Don Horacio, usted muy poco tiempo después del 56 empezó a trabajar en noticias con Punch, que era la primera programadora privada que hubo en Colombia, ¿es así? Sí, correcto. El corte mío, el cambio mío, se surgió por una cosa medio de la época, ¿no? Resulta que teníamos éramos dos asistentes, que todos los fines de semana nuestro trabajo era ir a los generales de la época, proyectarle todos sus eventos en las casas. A los 2 meses de estar en ese paseo dijimos que no más, que un día no íbamos. Ya. Y entonces el director al otro día se quejaron las fuerzas militares y nos votaron a los dos. Ya. 2 años después yo ya tenía la experiencia y todo eso, entonces me llamó don Alberto Peñaranda, me dijo que si le quería hacer las imágenes del noticiero que iban a pasar. Se llamaba El Reporter Eso. Era un noticierito de 10 minutos. De 10 minutos. Y eso era una cosa impresionante, porque que lo demás era lo del gobierno, que eran todos los informes del gobierno, las giras del presidente y todo eso, las cosas esas. Empezamos a pasar eso efectivamente allí y estuvo ¿A qué horas era más o menos ese noticiero? ¿Por la noche? 10 a las 9:50, a las 10 y a las 10:30 se acaba la televisión, Por la noche. por la noche. ¿Y empezaba a qué horas la emisión de la televisión? A las 6 de la tarde. Había televisión de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y los últimos 10 minutos eran un noticiero. Sí, eran prácticamente los últimos 20 minutos. Exacto. Y era un noticiero cuyas imágenes básicamente venían en cine. Sí, claro. Era que El tenía que videotape ser, no sí. existía Eso no existía ni en la mente. y era cine sin sonido. Bueno, o a había veces cámara, con sonido. al final, en los primeros años sí, pero de los 2 o 3 años ya empezaba a haber cámaras de sonido incorporado, Ajá, que las trajo el mismo gobierno. ya. Y Pero las- corríjame si estoy equivocado. Un noticiero era un señor sentado en Exactamente. un escritorio leyendo un papel, ¿cierto? Él Con no, la veía, cámara allá. él no veía siquiera las Nunca imágenes. miraba la cámara. No, porque él antes de salir de ellos editaban en una oficina. Sí, Se editaba en una oficina de Ponch, que era, por ejemplo, ahí en la 26 con décima, ¿no? sí. Y Hernán o el que fuera, entonces él simplemente iba cortando la película a medida de... ¿Cuánto va para esta noticia? Esa noticia es de 30 segundos, ok, entonces 20 segundos de noticia, presentación en cámara de él,
noticia y final de presentación de cámara de él, y pase a otras noticias. O sea, que era un señor leyendo un papel o un Que mundo más de o hojas. menos lo conocía él, Sí. las imágenes, pero él era leyendo el papel. Y a me- veces lo tapaban a él con unas imágenes sin sonido, Sí. en blanco y negro, No, de hechas vez en en cine. cuando hacían eso, sí, claro. Mucho. Claro. Sí, algunas veces, al final ya había esa mezcla de que podían mezclar imagen y... Ya eso era Uy, revolucionario. eso era una revolución. Inravisión queda en la calle 24, 24, sí. arribita de la séptima, ahí donde está la Biblioteca Nacional. Ahí fue donde en realidad la televisión, como tal, los noticieros empezaron en el Palacio De San Carlos. De San Carlos, Al frente del Teatro Colón. que era la presidencia de la República ahí, Ajá. porque el Palacio Presidencial que ustedes conocen todos, era un edificio antiguo botado por allá, Ajá. que hubo como 8 o 10 años que nunca le metieron mano a eso hasta que lo volvieron a armar. Claro. Ahora, Rojas Pinilla estuvo desde el año 54 hasta mayo del año 57. Sí, señor. Correcto. Y era básicamente, la televisión era obra suya, era una obra de gobierno y era su aparato de propaganda. O sea, Claro, todo lo que hacía el claro. presidente, a usted le Todo, tocó en todo, una época absolutamente. irlo a acompañar por todo el país. Claro, esa era la misión de el equipo nuestro, que éramos aproximadamente entre camarógrafos y asistentes unas 15 personas, Ajá. más el laboratorio. Había el laboratorio propio para arreglar las cosas, y arreglar y editar. ¿Y cuándo empezaron a fundarse las empresas? ¿Después de que salió el general del gobierno o estando todavía el general en el gobierno? Es decir, no, el general ya había salido del gobierno cuando lo invitaron a él. Ya ahora el presidente era Alberto Lleras Era Camargo. Alberto Lleras, sí, señor. Claro. Y Alberto Lleras Camargo era un hombre que venía más de la prensa, de la Sí. revista Visión, de la revista Semana, y para él la televisión era algo de un dictador que había habido aquí y entonces no le interesaba. No le interesaba. Y ahí la televisión quedó un poco en un limbo desde el año 58 hasta el año 62, Sí, cómo no. ¿correcto? Y es solamente en los 60 que empieza la televisión a... Exactamente, sí. Y tan limbo era que le voy a contar una cosa hasta personal, ¿no? Sí, Mía, y del país también. Que siendo Lleras Camargo presidente, hubo una cosa que se llamó la revolución de los tenientes. Yo no sé si usted la recuerda. ¿Usted la recuerda? No. Bueno. Cuéntenos. Resulta de que Sendales, bueno, la historia de Sendales es una historia muy enredada, ¿no? Convenció, estando en la cárcel, a un compañero de él que se fueran, que sacaran los soldados de allí, de Usaquén, y se fueran con todo un contingente para el llano, y se fueron, y lo hicieron. Accidentalmente un hermano mío estaba ya haciéndome una vuelta a mí y me dijo, hombre, aquí salen un poco de tanques y cosas, parece que van para la guerra. Era a las 7 de la mañana. Entonces llamo yo a United Press, que era quien Una hacía agencia las internacional de noticias, claro. Entonces le dijeron, hombre, ¿qué pasa en Usaquén, hombre? ¿Qué tal cosa? Y le dijeron, no, ya no pasa nada. Y dije, ¿cómo no? Averíguate. A los 10 minutos le dije, ¿qué hubo? Llama. No pasa nada. Haz lo que quieras. Entonces yo dije, así es. Bajé, cogí un taxi y me fui. Con su cámara. Con mi cámara y con mis amigos y todo eso detrás de los militares. Llegué allá. Me fui metiendo entre un lugar lleno de gente que estaba así. Me metí allá y llegué a donde estaban ellos. Estaban dos tenientes ahí, el uno encañonando al otro y el otro diciendo no, alegando, pues, ¿no? Después me enteré que era lo que pasaba ahí, que era que ellos habían tenido un accidente, iban para allá, se habían accidentado y tal, y estaban en el alegato. El uno le decía al otro, mira hermano, entrégueme, a usted ya los agarraron, entrégueme. No, yo no me entrego y tal. ¿Y era un intento de golpe de Estado o qué? Y era un intento de ¿Y a usted lo dejaron filmar? Claro, yo entré allá como pero por su Y casa. filmó, y después esa imagen me imagino que se fue para todas partes, ¿o no? Entonces resulta de que, complementando eso, yo seguí eso y cuando en un momento dado el que protestaba,
El que protestaba le dijo al otro, es que no sea con palabras un poco pesaditas. Sí, que no las podemos imaginar. Que usted y yo fuimos compañeros de estudio y tal, le tiró una patada al otro, y el otro hizo así, y tra. Le pegó 3 pisos. ¿Y usted filmó eso? Y yo filmé todo eso. Ave María. Bueno, hasta ahí va bien todo. Sí. Muerto, escándalo y todo eso. Escándalo en la noche, en primera. Y entonces en televisión apareció la película. Entonces ahí va lo que le digo yo. Y el presidente Era ayer la ministra era doña Esmeralda Arboleda Uribe. Sí. Era la primer ministra, creo que había en Colombia, pues, y era un éxito. Y cuando llega eso, y entonces Lleras Camargo, apenas ve eso en La Llama y escándalo nacional. Claro. Escándalo nacional. Y La Llama, y creo que prácticamente estuvieron en plan de que le tocaba renunciar o que la votaba por haber dejado pasar noticias. ¿Y a usted no le pasó nada? Ella defendió, ella se defendió diciendo, no, pues es que yo le dije a los canales, a los noticieros, que pasaran solamente el comunicado de prensa. Y pasaron las imágenes. Como ellos, a eso voy yo, ellos no tenían noción de la imagen todavía. Claro. Entonces resulta de que el periodista de la UAP muy folclóricamente dijo, bueno, sí, comunicado de la República, tal, y la imagen en la cámara. Ah, ok. En Hoy la en día lo pantalla. primero que controlan son las imágenes. Ahí mismo se armó el despelote. Sí, Al otro día estado de sitio. claro. Al otro día hubo estado de sitio por esa imagen. Don Horacio, en la época de Alberto Lleras Camargo, la televisión inicialmente no tenía mucho estímulo por parte del gobierno, por contraste con lo que había pasado en los 3 años anteriores, pero el gobierno de Rojas Pinilla había dejado algo probablemente sin proponérselo, y era un puerto libre en San Andrés, a donde se compraron millones de televisores en este país. Mis papás en su luna de miel compraron el primer televisor que hubo en mi casa, y muchos de nuestros abuelos, de los que están aquí, o papás, hicieron lo mismo, porque comprar un televisor en el año 57 costaba 2.500 pesos, que eso pues lo tenemos ahora en el bolsillo, pero eso cuando uno lo compara con un salario mínimo de 150 pesos, es el equivalente de un televisor de 10 millones de pesos hoy. Claro. Que a uno le parecerá muy caro, pero anoche estuve mirando por internet y hay televisores de 30 millones de pesos que venden en al costo ahorita, ¿no? Un televisor de 100 pulgadas, de 4K. UH, Ultra HD, yo no sé qué. Entonces, pero de todas maneras, hoy la diferencia está en que en esa época el televisor costaba 2.500 pesos y eso era lo que valía. Hoy se consiguen también en el mismo al costo televisores de 240.000 pesos, que ese equivalente no lo había allí. Entonces, lo simpático de San Andrés es que a San Andrés no llegaba la televisión. Entonces usted compraba el aparato, pero no lo podía ensayar porque allí no había señal de televisión. ¿En qué época empezaron las primeras programadoras, las primeras empresas a comercializar? RTI, nació Inravisión. ¿Qué recuerda usted de esa época? Principios de los 60. Sí, lo que pasaba con los televisores es que en Colombia se acuñó una palabra que se llama San Andresito. Ajá. ¿Qué quiere decir en el lenguaje de nuestra época? Quería decir San Andresito, cosa nueva. Ajá. Porque todo lo de San Andresito era porque no se podía importar en Colombia. No, pero todo lo de San Andresito es porque lo compraban en San Andrés y lo venían a vender acá. Exactamente. Porque pero le compraban el cupo a la persona que iba para San Andrés. Eso es una equivocación mía. Si San Andrés era, que venía de San Andrés era porque era que no se podía adquirir en Colombia. Sí. Entonces, ¿qué hacía la gente? Programaba idas a San Andrés con la familia, con los amigos, convenciones y todo eso, para que la gente de regreso pudiera entrar lo que quisieran, porque era vía libre entrar cosas de San Andrés acá. Exacto. Don Horacio, usted mencionó el Reporter Eso, 10 minutos, finales de los años Sí, cómo no, sí, 50, sí, claro. pero yo recuerdo 49. después el noticiero de Avianca, tal vez, a las 7 de la noche, con Julio Eduardo Pinzón, Julio de Pinzón, presentador. ¿Qué otros noticieros hubo en esa época? Ya no eran tan tarde, ya eran a las 7 de la noche. Hubo una escalada de noticieros. El primero fue el Reporter Eso. Ajá.
Después se convirtió en un noticiero Suramericana de Seguros, ya se lo vendieron a una cosa grande, ya tenía más importancia. Después empezó inclusive yo empecé a trabajar, los primeros 5 meses empezó a trabajar con el noticiero Avianca. Pero entonces me dijeron, no, pero ¿cómo vas a hacer vos las películas de los dos noticieros en competencia? Ya. Entonces me tocó definir por uno, me quedé con el Suramericana. Exclusividad con Suramericana. Entonces ya éramos 2 noticieros. A medida que empezaron, como en Colombia se manejaba la cuestión de televisión, era totalmente por el gobierno. Aquí el gobierno era entonces cada tanto, 2, 3, 4 años habían unas convocatorias. Sí. Para dar programas, ¿no? Sí. Entonces las convocatorias iban entrando nuevos y nuevos, poco a poco, nuevos y nuevos personas. Así entraron a Bella, entró el noticiero Bella, y empezaron a entrar como otro. Cada canal iba teniendo 1, 2, 3, 4 noticieros. Sí. Entonces, y llegó el momento en que había tantos noticieros que cada canal eran, en realidad, como 3 canales más o menos, que me acuerdo, como fueron entrando poco a poco. Sí. Entonces eran como 3 canales y cada uno tenía como 2, 3 noticieros ya. Sí. Para usted eran 3, en realidad eran 2, pero el tercero le voy a decir cuál era. En Colombia hubo televisión privada mucho antes de RCN y Caracol. En el año 65 se creó Teletigre aquí en Bogotá. Sí. ¿Usted tuvo algo que ver con esa experiencia? Pues sí, pues yo les colaboré a ellos montándoles el laboratorio. Ajá. Porque el laboratorio, que nosotros teníamos que tener el laboratorio propio, si no, el gobierno tenía su propio laboratorio y nosotros teníamos el laboratorio propio. Claro. Entonces yo les colaboré a ellos montándoles y ellos sacaron camarógrafos que trabajaban conmigo para trabajar ellos. Claro. De hecho yo tenía el estudio como a 5 cuadras de donde tengo la oficina yo. Claro. Carlos Fernández tiene una empresa que durante muchos años ha montado estudios de televisión. La empresa de Carlos Fernández es muy exitosa no solamente en Colombia, sino en el exterior, y es una de las entidades que asesoró al Centro Ático en el montaje de no solamente de las luces, sino de todo el sistema de interconexión. Cuando usted oye hablar de que para montar un canal de televisión hay que montar laboratorio, le están hablando de una prehistoria. Sí, ¿Usted claro. nunca le tocó laboratorio? No, yo realmente llegué con el cambio tecnológico, digamos, que se dio en Colombia más fuerte, que es el paso de blanco y negro a color. Claro. Esa es mi inauguración. Que ya nos vamos acercando allá, o sea, eso ya es los años 70. 74 exactamente. Sí. Exactamente. Antes de avanzar hacia allá, quisiera que miráramos la segunda parte del testimonio de don Fernando Restrepo, uno de los fundadores y actual directivo de RTI Televisión. Por favor, adelante. Ahí hay un fenómeno muy interesante y de nuevo, yo creo que ahí perdieron otra vez RCN y Caracol la oportunidad de entrar de lleno y a esa época a la televisión con mucho más fuerza de lo que finalmente hicieron. Porque, como usted lo dice, hay un momento dado en que la televisión empezó a crecer, empezó a haber un cierto mercado, cierto apetito de las compañías por anunciar en televisión, etc. Y ese modelo comercial pues la filosofía de Estado no hacía fácil que se montara dentro de la televisión una organización comercial para vender publicidad y para etcétera, etcétera. Entonces Fernando, en ese momento, invita a RCN y a Caracol, todavía siendo los antiguos socios, no los de ahora, Coltejer y Fabricato, básicamente en base en ellos, los Ramírez y Restrepo y Blanquil, etcétera, a que ayuden y comercialicen la televisión. A mí me parece que fue una visión muy miope la que tuvieron, porque se limitaron a vender publicidad, a ganarse una comisión, y la televisión se seguía haciendo por el Estado, era una cosa totalmente del Estado, y estos señores son una especie de agentes de ventas. Y
a mi gusto perdieron esa oportunidad, porque si ellos ahí mismo, cosa que era muy posible que lo aceptaran, dijeron, mire, déjenos montar estudios de televisión, siga transmitiendo, usted siga haciendo, pero déjenos montar estudios, déjenos desarrollar la parte privada, déjenos que la iniciativa privada contribuya con mucho más eficiencia y más participación. No, se sentaron a vender la publicidad y quedaron muy cómodos y a ganarse una plata. Entonces Fernando, en un momento dado, se dio cuenta de esa situación y se puso iracundo, y como ese entonces la cosa era así a la brava, pues simplemente les canceló el contrato y a la mañana siguiente puso sus propios vendedores. Recapitulada, don Fernando Restrepo, Entonces él descubre algo que estábamos conversando hace un minuto con don Horacio Posada, aquí presente en el estudio 2 del Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana, en este gran foro sobre los 60 años de la televisión colombiana, en el que hemos comenzado por los verdaderos inicios, los pioneros de la televisión en este país. A lo largo de la mañana estarán aquí mi colega Patricia Telles y el profesor Mario Morales para ilustrar otras etapas de la televisión, pero seguimos en aquella primera época. Y don Fernando Restrepo recuerda cómo las dos cadenas grandes de radio de este país, RCN y Caracol, tuvieron en el año 56 la oportunidad de entrar de lleno a la televisión y por alguna razón que algún día nos explicarán probablemente, ojalá que así sea, decidieron no entrar. Solamente hasta el año 99 entraron de lleno a tener sus propios canales, pero en aquel momento solamente Alberto Peñaranda Canal, que tenía una agencia de publicidad que se llamaba Punch, y muy poquito tiempo después RTI, del mismo Fernando Restrepo y de Fernando Gómez Agudelo, vieron la oportunidad y la aprovecharon únicamente como productores porque el gobierno se negaba a ceder la posibilidad de transmitir o la posibilidad de hacer algunos otros de los procesos de la televisión y lo único que permitía era producir. Nos acompaña, nos hace muy felices de que haya podido llegar José Domingo Mina, otro de nuestros invitados de esta mañana, quien durante muchos años fue camarógrafo de los estudios de Inravisión, de esa televisión que se hizo en vivo, allí en la calle 24. Bienvenido José Domingo, muchas gracias por llegar. Cuéntenos cómo fue su entrada a la televisión, cómo fueron sus primeras experiencias. Yo entré en Revisión en el año, en marzo del 70. 70. El año 70, sí. Muy bien. Empecé como auxiliar de cámara. Ajá. Luego ascendí a camarógrafo. Sí. Y las cámaras empezaban como 8 arrobas, ¿no? Eran unos monstruos inmensos. Claro. Para moverlos necesitaban como 3 personas. Claro. Sí, hasta llegar ahora a la nueva era. Claro. Eran unas cámaras montadas en unos pedestales muy pesados. Muy pesados, sí. Con lentes. Claro. ¿Le tocaron los de lente de torreta o ya? Sí, yo, sí. Sí. Al inicio sí, los de lentes de torreta. Sí. Claro. Lente de torreta era que no existía el zoom todavía, ¿cierto? No existía. Sino que cada cámara tenía 3 posibles lentes, un angular, un normal y un tele. Sí, ¿cierto? Un 135, que era el máximo que cerraba, ¿no? Era lo máximo. Sí. Y entonces, mientras esa cámara no estaba al aire, sino que estaban mostrando otra, un asistente cambiaba un lente, ¿cierto? No, había la torreta la cambiaba el camarógrafo. El camarógrafo mismo lo podía hacer. Lentes, sí. Claro, probablemente hubo un modelo, Carlos, anterior que se necesitaba incluso un asistente para mover la torreta, probablemente. De esa época no soy. Sí. Pero la torreta se cambiaba desde atrás. Desde la cámara. Sí, desde atrás, claro. Desde atrás. Pero se trataba de hacer el cambio de lente sin que se viera al aire, ¿cierto? Claro, sí. Porque ahí había y además sonaba, ¿no? Claro. Lo hacían en el corte de cámara. Exactamente. El Mientras corte de aquella cámara está ponchada, entonces yo aquí mientras tanto cambio la torreta. Cambio la torreta, sí. Y entonces hago un plano más cercano o más lejano. Claro. Y se utilizaba mucho el dolly, ¿no? El dolly va para hacer acercamientos. Claro. Para quienes de pronto no sepan qué es el dolly, son las rueditas sobre las que va montada la cámara que permiten desplazarla. Sí, entrar y salir. Sí. Exactamente. Sí, pero se refiere más bien al hecho de que en la toma, como no había zoom, entonces claro, se hacían acercamientos con movimiento. Sí, la cámara iba adelante, la cámara iba atrás. Eso hoy es prácticamente prohibido, ¿sí o no? Sí. O
sea, el dolly era mecánico, había que acercársele y el actor tenía que aguantarse que la cámara se le Sí, le acercara. llegaba muy cerca a veces. Sí. Claro. Porque para producir impacto, por ejemplo, Sí. había que hacer un dolly in, por ejemplo. Claro, claro. No, ya no es un zoom in, ¿no? Sino un dolly in, había que llegar Acercársele a la persona a la físicamente. persona, sí, físicamente. Sí. ¿A usted le tocó la televisión en vivo o ya había videotape? Me tocó, al inicio me tocó en vivo, como Ajá. a los 2 años llegó el videotape. Claro. Sí. Ahora, ser camarógrafo en Revisión en esa época significaba transmitir lo que hubiera, de una comedia, después sí. un concierto de música clásica, lo que No había fuera. especializaciones, no, uno hacía de Claro. todo, hacía Lo de que le tocara. fútbol, béisbol, Yo y tú, yo y tú, sí, me toca hacer yo y tú, claro. hacía musicales, Los comerciales eran en vivo. los comerciales los grabábamos a veces. Claro. Hay Bueno, cuando muchas- yo entré no eran en vivo, ya los grababan, ya los grabábamos. filmaban probablemente. Sí, los filmábamos. Ya. Pero un comercial se demoraba 1 o 3 días para hacer un comercial de 30 segundos, Claro. 1 minuto. Sí. Bueno, pues bienvenido, José Domingo. Muchas gracias por haber aceptado Gracias a esta usted por invitación. invitarme. Muy bien. Don Horacio, estamos ya casi llegando a los 70 para poder involucrar más a don Carlos. Creo que la segunda mitad de los 60, dos eventos notables para la televisión colombiana son la visita del Papa Pablo VI, ¿cierto? Año 68. La llegada del hombre a la luna, año 69. Yo dije que eran 2 y son 3. Y el Mundial de Fútbol de México del año 70. ¿Usted estuvo de alguna manera involucrado en alguno de los, por ejemplo, de lo de la llegada del Papa a Colombia? Que me tocaba porque era prácticamente el único, era uno de los pocos, habíamos 2 noticieros tal vez, Ya, y el que más fuerza le hacía a la noticia era el noticiero de televisión, claro. el noticiero mío. Entonces, obviamente, pues, fue desplazar 5, 6, 7 cámaras de cine y revelar, ir revelando en el día, ir pasando noticias a medida que iba pasando el día, ¿no? Y se lograba eso. También Intravisión hizo toda esa cuestión de la llegada del Papa. Claro. Y ya ellos por lo menos pues, están en directo y nosotros pues también hacíamos nuestros programas especiales, ¿no? Claro. Había unos laboratorios de revelado en Intravisión del CAN, ¿cierto? Ahí en el CAN y hubo aquí en la 45 con 13. Eran los más importantes de la 45 con 13, que eran los laboratorios de cine del gobierno. Ya. Eran laboratorios de cine 35 milímetros y también había 16. Ya. Entonces allí en esos laboratorios se hacía lo más que se podía y finalmente ya cuando Intravisión se bajó a la 26 ya les tocó montar laboratorio allá también. Estaba hablando de 35 milímetros blanco y negro para televisión. Para habían así para comerciales. Para comerciales que tenían más que todo presupuesto. para comerciales y algunos documentales. Claro. Unas cosas. Cosas ya eso fue especiales. perdiendo, como la televisión fue agarrando gente, pues como siempre, entonces el cine se fue quedando. El cine nunca en Colombia ha podido arrancar, Ya. en serio arrancar no ha podido. Ya. A nivel de laboratorio y de producción, ¿no? Sí, señor. Entonces, el cine, el 16 milímetros era el que agarraba más porque a la medida que la televisión iba cogiendo importancia por ser el medio mediático y de todo el mundo, Claro. entonces fue cogiendo fuera, entonces les tocó, los del 35 bajó mucho y más bien subieron lo de 16 allí, Claro. pero tampoco nunca llegó muy lejos en la 45. Claro. Carlos, desde el punto de vista técnico, transmitir la llegada del hombre a la luna en Colombia el 20 de julio de 1969 fue una odisea. Ahí de nuevo Fernando Gómez Agudelo tuvo protagonismo, porque básicamente no había dónde traer la señal. ¿Era así? Oye, yo creo que desde el punto de vista técnico fue complicado para todo el mundo, para la NASA también. Sí. Realmente era muy difícil hacer ese tipo de transmisión. Y obviamente nosotros no teníamos una red muy buena de transmisión a nivel de contribución de señales, que hoy, por ejemplo, disponemos de muchos puntos focales donde recibimos información vía fibra óptica o vía satélite. Entonces, es muy conocido el tema de que para poder traer la señal
del hombre a la luna tuvieron que recurrir a montar en jurisdicciones, creo, una antena satelital y invertir la red de transmisión de Inravisión para que la señal pudiera llegar hasta Bogotá. Yo la oí peor, yo oí que no había recepción de satélite en Colombia y en Venezuela sí. Y entonces se fueron a la frontera con Venezuela, hicieron algún tipo de negociación con la televisión venezolana y vía microondas trajeron la señal de cerro en cerro desde, no sé, Cúcuta. Realmente no es vía microondas, la traen invirtiendo la red de retransmisión. Ah, ok. En esa época la televisión se transmitía en Bogotá en un transmisor principal y, De aquí para allá. no, y empezaban a repetirse. Exacto. Con repetidores, no con transmisores. Bueno, es un transmisor pero que repetía la señal del anterior, entonces se encadenaban. Sí. Y lo que hicieron fue Invertir. reversar un poco esa red para poder traer la En señal. vez de llevar de aquí para allá Se trajeron. trajeron por ahí, correcto. Claro. Eso fue una odisea, realmente hay que reconocer que fue una labor dura porque la infraestructura tecnológica de Colombia pues no era muy buena. Creo que Chocontá no existía. No existía. O sea, Chocontá realmente surgió después. Chocontá le da un vuelco grande a la televisión porque tenemos la posibilidad de disponer de señales externas. Tú mencionas el Mundial de México 70 y ya está Chocontá. Exacto. Ya tenemos disponibilidad de señales internacionales. Exactamente. Mina, ¿qué recuerda de esa época? Usted estaba a punto de entrar a la televisión. Sí, en esa época no, Todavía no estaba. no, yo entré en el 70, sí. ¿Y usted nació dónde y cómo llegó a Bogotá? Yo nací en el departamento del Cauca, en un pueblo que se llama Santander de Quilichao. Ah, sí, señor. De allá era Juan periodistas colombias. Sí, Juan Jarbe Caicedo, Juan Jarbe, Antonio José Caballero. Antonio José Caballero, sí. ¿Y cómo llega a Bogotá y por qué? En aquel entonces yo era campeón nacional del salto con garrocha. Vea usted. Entonces la Universidad de Gran Colombia me ofrece venir a Claro. competir por ella y a estudiar y me dieron una beca. Sí. Entonces ahí conocí al doctor Luis Eduardo Fonseca, que fue un director de Inravisión. Ya, Y por intermedio de él llegué yo a la televisión. claro. ¿Y estuvo cuántos años? ¿Desde el año 70 hasta cuándo? Hasta el 95, 25 años. Claro. Le tocaron las máquinas de 2 pulgadas de videotape, que era el primer sistema de grabación de videotape. Sí, para entonces sí existían esas máquinas. Recuerdo mucho que como no había la cámara portátil, todo se llevaba al estudio, ¿no? Al estudio se llevaba la selva para hacer las novelas, se llevaba el mar, Claro, se llevaban las montañas. claro, claro. Sí. Sí, eso hoy en día es difícil de concebir para un muchacho que puede grabar un video en una cámara de fotos o en una memoria de este tamaño, entender que había una cinta de este tamaño al que le cabía media hora de televisión nomás, de 2 pulgadas de ancho, pesadísima. Y las máquinas eran hidráulicas. Muy grande. Esas máquinas tenían unas cabezas Neumáticas. y creo que hidráulicas. Yo vi unas mangueras de agua conectadas a esas máquinas en la 24. Para refrigerarse. Para refrigerar, era una cosa completamente increíble. Yo recuerdo... Esa que está allí, en cambio, ya es una versión más moderna, esto ya fue el modernismo, que eran las máquinas de 1 pulgada. Ahí está la cinta todavía, yo me voy a parar así, sea complicado, pero esta cinta tiene un ancho de 1 pulgada. Las anteriores eran carretes así abiertos, pero el doble de anchos y más pesadas, ¿no? Pero esto ya era el superavance, porque entonces ya la televisión no tenía que ser en vivo, es que hacer todo en vivo era muy complicado. Sí, grabábamos algunas novelas, ya se grababan. Sí. Recuerdo de una novela donde hubo un rescate en el mar. Sí. Y se llevaron unos plásticos, se pusieron ventiladores, Sí. se llevó arena, palmeras, y para que la lancha saliera a hacer el rescate, entonces tomamos 3 cámaras y se hacían los famosos barridos, ¿no? Ajá. Entonces uno entraba a cuadro en la lancha y Ya. el otro la recibía y así logramos arrancar la lancha en el mar. Ahora el lío, Unos recursos. claro, el lío es que además las luces eran potentísimas y muy calientes y todas las matas que entraban al estudio se secaban en se minutos, secaban, sí. ¿no? Eso quedaban unos chamizos ahí que no importaba si les echaban agua o lo que fuera. Sí, en la vorágine hubo que llevar las serpientes, por ejemplo, conseguir serpientes y llevarlas Claro. y enredarlas en los árboles. Claro, al estudio 5.
A este panel estaba invitado originalmente Julio César Luna, quien hasta anoche estaba confirmado. Esta mañana fuimos a recogerlo a Chía y resulta que se enfermó anoche y finalmente no pudo llegar. Y esperábamos recrear un poco esa historia, porque José Domingo nos puede ayudar a mirar un poco esa parte de dramatizados, de comedias, de todo lo que sucedía en el estudio, y don Horacio nos puede también ilustrar, como nos ha estado ilustrando, del tema de las noticias. Pero en este momento quisiera entrar de lleno con Carlos en el momento de la llegada de la televisión en color. Cuando llega la televisión en color, ya existe el videotape, ya la señal está bastante repartida por todo el país, ya la televisión es un fenómeno nacional inconfundible, o sea, ya hay cosas que pasan por televisión que paralizan al país. Antes había unos cuantos televisores, la electricidad no llegaba a todas partes, había ciudades donde todavía no había buena señal. ¿Cómo es su llegada a la televisión y cómo es ese reto del color? Sí, realmente cuando yo aparezco en este medio, ¿sí? En 1974, en mayo exactamente, empecé a trabajar con una compañía americana que montaba estudios de televisión. Yo no sabía de estudios de televisión, era un ingeniero electrónico recién egresado, y es anecdótico también, porque el primer día de trabajo llego a la oficina y el gerente de la oficina en Colombia, que era una subsidiaria de la compañía gringa, me dice, tiene que ir a un estudio que estamos montando en la 19. Y yo fui al estudio, pero no conocía el estudio, y justo estaban empezando a montar Gravi. Entonces ese fue mi inicio, junto con unos ingenieros mexicanos que vinieron a complementar el proceso. Y ahí pues me inicié con el tema de la televisión. Pero lo curioso, con respecto a tu pregunta, es que todo lo que estábamos montando era color. Cámaras a color, grabadores a color, ¿sí? Telecine a color. Pero la televisión en Colombia era blanco y negro. Y siguió siendo blanco y negro por mucho tiempo. Claro. Que fue toda esta paradoja que se dio de las posiciones encontradas del gobierno o de la entidad estatal, como era en Enravisión, con la empresa privada. La empresa privada iba empujando durísimo, ya estaban Punch, Caracol, RCN todavía no, Punch, Caracol y RTI, que conformaban el pool. Exacto. Y con mucha intención de hacer producción. Entonces aparece Julio César Luna, y traen a David Stivel, y aparece toda una cantidad de personajes para realización de producciones a color, con equipos a color, pero que no se podían pasar por la televisión nacional a color, sino en blanco y negro. Claro. Porque el Estado no había oficializado el tema de la televisión a color. Aquí hubo un debate largo, varios años, decidiendo si la norma que íbamos a utilizar era la norma europea o la norma americana. Exacto. Y si había dos normas europeas. Sí, estaba SECAM y estaba PAL, ¿sí, no? Y estaba el NTSC y estaba el de NTSC del Brasil también. Exacto. Entonces aquí hay una discusión larga, política, a nivel de Senado, de si adoptamos una norma u otra, pero lo interesante es que las producciones se siguen haciendo a color por parte de Gravi. Sí. Y de RTI, Punch y Caracol. O sea, en Bogotá ya se producía televisión en color, pero los televidentes colombianos seguíamos viendo televisión en blanco y negro. Y hay que agregarle que la red de transmisión que tenía Enravisión podía transmitir imágenes a color, porque los transmisores no tenían que ver nada con que fuera color o blanco y negro. Sin embargo, no era oficial la entrada a color por parte del Estado. Enravisión, obviamente, veía podemos decirlo, no con muy buenos ojos que otras productoras privadas estuviesen haciendo producciones a color. Y producciones ya muy, muy ágiles y muy rápidas, pero se veía bloqueado porque el monopolio lo tenía Enravisión. Entonces yo viví todo ese proceso y me quedó muy marcado de un conflicto con sindicato y con querer hacer unas cosas casi en contra de la voluntad de Enravisión. ¿Sí? Claro. Casi que hacíamos transmisiones a escondidas, ¿sí? Un poco. ¿Sí? Claro. Era un problema político y también un poco de ACOTV. Digamos, yo creo que ACOTV, el sindicato de los trabajadores de Enravisión, hasta cierto punto era entendible. Mire, donde nosotros dejemos que el color lo agarre la empresa privada, la empresa oficial nunca le tendrá color. ¿Es así o no? ¿Usted recuerda algo de eso o no? ¿O usted no estaba muy metido en ese cuento? No, no estaba muy metido por entonces. Ya. Bueno, hay otra manera de ver este proceso y es desde el punto de vista empresarial. Por eso quisiera que veamos la tercera parte del testimonio de Fernando Restrepo, es la última que vamos a presentar, que se refiere específicamente a este momento de la televisión colombiana. Adelante.
Había una actitud muy parroquial en todas sus grandes decisiones económicas del país, y se decía mucho que era muy peligroso, que las divisas iban a ser seriamente afectadas si caíamos el tránsito del blanco y negro al color. El mismo ministro decía eso, puedes ponerle una carga a la economía colombiana atrás. Quedemos contentos con el blanco. A tal punto es eso que cuando nosotros, que siempre fuimos un grupo de avanzada, le pedimos, Fernando Gómez y yo específicamente, al entonces ministro de Comunicaciones, Manuel Carvajal, el presidente Carvajal, el gran empresario caleño, un tipo de mucha visión, le dijimos, queremos montar un estudio, que no se podía, estaba prohibido, la televisión era un monopolio del Estado, y el Estado era el que tenía que producir y distribuir y transmitir. Entonces dijimos, no tiene sentido, nosotros somos unos empresarios de televisión, déjenos montar un estudio. Tuvo que hacer maromas y luchar contra el sindicato y contra la inercia de la cosa oficial para que nos dejaran montar grave. El año 72. Y lo montamos en color. Los equipos que trajimos fue color. Ahí en la 19. En la calle 19, donde todavía hay un estudio ahí. Todavía hay un estudio ahí, dice Fernando Restrepo, ¿es verdad? Sí, claro, Gravi sigue siendo vigente. Claro. Digamos, Caracol y RTI y Punch, que eran los dueños de Gravi, ¿sí? Cuando vienen los canales privados, RTI y Caracol lo siguen usando, y finalmente Caracol se queda con él y lo sigue utilizando. Claro. Don Horacio, usted estuvo, yo sé que su empresa sigue vigente, pero digamos, usted sintió que estuvo activo en todo este mundo de la televisión. ¿Hasta qué momento? ¿Alguna vez dio el paso al videotape o siempre estuvo más apegado al cine? Pues yo en la última etapa de mi vida en el cine, compré una máquina de revelar color. Ajá. Que era una cosa impresionante, en 16 milímetros. Monstruo. Sí, era grande y todo eso, y era muy novedoso en el país. El único problema era que comercialmente era mal negocio, porque la gente no creía en el color. Ya. Ni en el cine, ni en la televisión, no hubo educación, digamos, de la gente para que el color era importante. Sí. Aquí la gente está con el blanco y negro muy contenta, y los productores también, y el gobierno también. Sí. Finalmente fueron 10 años perdidos, porque No se movía. no se movió esa cosa y fuera. Entonces volví a meterme ya cuando me metí, ya estábamos en la época del el 3/4. El 3/4. Y con el 3/4 funcioné un tiempo ahí muy bien, después vino el Betacam y se funcionó más o menos bien también, pero entonces ya después del Betacam para acá ha sido el despelote completo en tecnología, como lo hablamos ahora. El despelote completo es la tecnología entró y se apoderó de todos los medios. ¿Y usted no ya no solamente quiere los saber medios, sino mucho la de eso? industria, en todo. ¿Y usted ya no quiere saber mucho de eso, sí? Lo sabe mi hija, que es la que está trabajando en eso. Sí, eso ya Yo está- en eso del computador algo hago ahí, cosas, Sí. pero no mucho, no. O sea, cuando usted habla de 3/4 y habla de Betacam, está Betacam. hablando de video, Video, de sí, cinta claro. de video. Cinta Y de ya revelado cero, ya eso Murió eso hace es otra muchos cosa, años. hace mucho En rato. todo, en 16. Hasta Super 8, que era el cine casero, Sí. que fue después del 8 milímetros color, y en el Super 8, que era el que llevaba a la gente a la familia y toda esa cuestión. Hasta eso tuve, de ahí para adelante el 16, pero ya el 16 tampoco, ya cuando arrancó en el 80 fuertemente el color en televisión. El cine murió. De hecho, yo todavía estaba trabajando cuando en color, con mi laboratorio y todo, hasta que un día un amigo mío llegó y compañero me dijo, es que vengo a filmar una noticia. Y le dije, ¿y qué es eso? Eso es la cámara del video. Y dije, ¿video? Dije, ¿qué es eso? Entonces dije, míralo en televisión hoy. Efectivamente, fui al mundo del noticiero y dije, hombre, es muy de loco que era. Cuando una noticia en color filmada en Colombia, ¿no? En cine, perfecto.
Y entra el video y yo digo, al otro día para el laboratorio. Sí, Dije, ya, aquí no hay posibilidad. aquí se acabó. Porque él me contó cómo era el video, cómo se editaba, cómo hacía tal cosa y los costos y todo. Y ya, esto sí fue la... Costos, rapidez. Todo, fuera. Claro, simplicidad. Simplicidad. Claro. José Domingo, la llegada al color, ¿cómo la vivió usted? ¿Cómo la recuerda? Principios del 80, Yo finales del recuerdo, 79. para nosotros como filmación fue un trauma, porque nos toca hacer un programa, creo que iniciamos con un dramatizado. Y estuvimos grabando de 8 de la mañana a 1 de la mañana. Los ingenieros de la Thomson, que eran unos ingenieros franceses, no podían ajustar bien el color. Entonces eso era, los colores se confundían. Claro, claro. Es que antes del color, lo que hoy en día hay que hacer, y que ya incluso lo hacen automáticamente las cámaras, eso del white balance, el balance de blancos, eso en blanco y negro no se necesitaba, Carlos, ¿o sí? Mira, se refiere más al tema de la convergencia, ¿sí? Ah, sí. El color es la superposición de 3 colores. 3 tubos además separados. Son 3 cámaras. Sí. Entonces, hacer que las 3 cámaras vean la misma imagen, el tamaño, el ancho, sí o no, en la linealidad, pues había que estar siempre ajustándolas. Y eso era un trabajo continuo de los... Sí, era muy complicado sacar el color. De las primeras cámaras ese era el problema. Claro. Muy complicado. La convergencia, claro, se me va a olvidar. Claro. Y después queríamos volver al blanco y negro otra vez. Claro. Sí, claro. Pero el otro tema es que para escenógrafos, para directores de luminotécnicos, para vestuaristas, el color ya representaba otros retos, claro, ¿o no? Sí. Ya en blanco y negro usted aguantaba unas combinaciones de colores que no importaba mientras se vieran unos grises ahí aceptables. Pero ya en el maquillaje era diferente, todo era diferente. Claro. El vestuario, las luces. Claro. Carlos, después de esa primera generación de cámaras, Gravi también tuvo esos problemas de que la convergencia y la cosa esa, eso era un lío. Las cámaras que llegan a Gravi. Sí. Son unas cámaras de marca IBC, me acuerdo. Ajá. Y obviamente tenían todos esos problemas de convergencia, de ajuste. Y desde el punto de vista técnico debe ser muy duro uno aguantarse a la gente o de la operación o de la producción quejándose diciendo, pero hombre, no hemos empezado, toda esta gente aquí 5 horas esperando y ustedes allá todavía cacharreando. No, eso vale la pena hacer un comentario para contextualizar un poco más con la época. La técnica siempre ha estado evolucionando, siempre. Sí. Los equipos siempre han tenido dificultades. Y yo creo que hoy tenemos aquí todo un estudio como ático, con altísimas tecnologías, y les garantizo que debe haber cualquier cantidad de dificultades también, ¿sí? Sí. A nivel de tecnología. Bueno, estamos un poco en el tema de la tecnología. La tecnología siempre genera retos, Carlos. Estas primeras cámaras que tenían problemas de convergencia, ¿cómo fue evolucionando eso de la tecnología del color? Sí, no, estaba haciendo el comentario que la tecnología siempre está cambiando. Siempre hay dificultades, siempre tenemos equipos nuevos y siempre hay un trauma con los operadores, con los ingenieros, y siempre va a seguir siendo así. Me estaba acordando que la primera convención que yo voy de televisión al NAP, que es una convención internacional de televisión, que fue en 1976, cuando voy por primera vez, y estábamos blanco y negro en Colombia, analógico, y lo primero que había en la convención era una demostración de high definition, de alta definición, en 1976. ¿Sí? Y hoy estamos usando alta definición, todavía tenemos hoy publicidad de los grandes almacenes de que compremos equipos de alta definición y televisores. Pero simplemente para ilustrar que la tecnología siempre está evolucionando, está mirando hacia adelante, y obviamente las dificultades que se vivieron en el principio, yo creo que son las mismas que se viven hoy con la digitalización y con los sistemas de edición de almacenamiento compartido, y es un trauma permanente. Correcto. Bueno, pues vamos a ir cerrando un poco esta primera conversación del día, en la que quisiera agradecer muchísimo la presencia de nuestros 3 invitados. Por alguna razón el tema se nos fue un poco más hacia la evolución tecnológica, que es uno de los componentes de la televisión. También hicimos un poco un recuento de cuál era la situación, las decisiones políticas que se fueron tomando, y dejamos deliberadamente un poco de lado
el tema de lo narrativo, del contenido, de cómo las telenovelas o el contenido de los noticieros o de los concursos o de las comedias, era lo que enganchaba a la gente básicamente a la pantalla. Los que estamos a este lado de las cámaras, bueno, generalmente detrás de las cámaras, vemos el mundo de una manera. Quienes están frente a la pantalla de su televisor se quedan o no se quedan, no importa si la cámara con la que están haciendo ese programa de televisión es verde, amarilla, grande, chiquita, o la trajeron de Francia o de Pekín, básicamente se quedan allí porque la historia les interesa, porque el contenido les interesa. De eso tratará un poco mi colega Patricia Telles, quien dentro de pocos minutos estará aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Horacio. Muchísimas gracias. No, de pronto vale la pena un comentario final, ¿sí o no? Sí. Respecto a lo que estás comentando, ¿sí? Porque hablar de tecnología pues, es pesado y esto es para ingenieros y realmente no tiene mucho fondo en un foro como este. Pero destacar que las producciones y la generación de contenido están ligados a los desarrollos tecnológicos sí es importante. No lo aprecia el televidente, pero mirar cómo hacer un noticiero ágil o cómo hacer un programa periodístico rápido depende de tecnologías que lo permitan hacer muy rápidamente. Una sola referencia, digamos, una microonda portátil, pues seguramente la gente no sabe qué es, pero cuando inicia CMI y QAP, que fueron dos noticieros que causaron alto impacto en nuestra televisión, ¿sí? Una de las características que tenían era que disponían de equipos para poder hacer un reportaje en vivo a la hora del noticiero. Y esto no se logra sino con ciertos tipos de tecnología que aparecieron en esa época. Entonces, así como eso, hay muchas tecnologías que van permitiendo hacer mejores producciones y generar contenidos de mayor calidad y de mayor versatilidad, no solamente técnica, sino en el contenido mismo, ¿no? Es cierto. Muy buen remate para este diálogo, además porque estamos en un escenario como la Universidad Javeriana, donde básicamente nuestros estudiantes están enfrentándose justamente a ese reto, a cómo lograr nuevas narrativas, cómo acercarse al público a través de nuevos contenidos que se hagan posibles en virtud de las nuevas tecnologías que existen. Muchísimas gracias y hasta dentro de un minuto.